Después de tomarnos una semana de descanso por cuestiones de salud, que espero sepan comprender, volvemos e iniciamos diciendo: hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo resumen de nuestra lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 5 con el título de Desarrollo abnegado y verdadero, texto base allí en Lucas capítulo 10, versículos 25 y 37. Y sigo manteniendo el libro aquí porque les quiero mostrar esto. Estamos también en la semana de la esperanza, el impacto de esperanza que se está haciendo en toda la división sudamericana, y espero que realmente esté súper conectado, súper conectada con este esfuerzo que la Iglesia Adventista está haciendo para llevar esperanza a aquellos que lo necesitan, especialmente en este contexto que estamos viviendo. El amor es el cimiento, es el principio sobre el cual se fundamenta la creación. Eso lo notamos inclusive en las grandes diferencias que hay entre el relato de la creación de Génesis y otros relatos antiguos en donde las divinidades creaban para que se les sirva. Nuestro Dios no hace eso. Él crea porque, quiere crear y quiere compartir todo lo que es y todo lo que puede llegar a dar con sus criaturas. El hecho de haber creado a Adán y Eva de manera totalmente diferente y dándole tantas facultades y facultándolos, valga la redundancia, para seguir desarrollándose constantemente a su imagen y semejanza, es también otra muestra del gran amor de nuestro Dios. El amor también es el principio fundamental detrás de la redención. Juan 3:16 te lo explica perfectamente. Dios nos amó más a nosotros que a sí mismo. Es por eso que entregó a su Hijo, se entregó toda la divinidad para que nosotros pudiéramos ser salvados. Ahora, así como es el fundamento de la creación y de la redención, el amor también es el fundamento de toda verdadera educación. De hecho, nosotros deberíamos esforzarnos para que cada aspecto de nuestro desarrollo crezca y llegue al máximo en base a un amor abnegado a Dios. Pero también Marcos capítulo 12, versículos 31 nos presenta el amor al prójimo. Es decir, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que estar enfocados, encausados en el servicio a Dios y el servicio al prójimo. Y sobre eso va a girar toda nuestra lección esta semana. En Lucas capítulo 10 encontramos la parábola del buen samaritano y vemos por lo menos 6 personajes. Está el doctor de la ley, el judío que fue lastimado, el sacerdote, el levita, el samaritano y el posadero. Vamos a concentrarnos especialmente en el sacerdote y en el levita, porque la pregunta que Jesús quiere contestar con esta historia es a quién deberían considerar como prójimo el sacerdote, el levita y el doctor de la ley. Por los detalles que se nos da, en la definición de prójimo de los judíos en aquella época, los extranjeros y los samaritanos estaban excluidos. Ahora, hay una pregunta detrás de todo esto que también se podría aplicar a nosotros. Así como el sacerdote, el levita y el doctor debían estudiar quién es su prójimo, nosotros podríamos decir hoy, ¿quién es digno de participar de los dones confiados a los cristianos por medio de la gracia de Dios? Mi respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Revelará si mi religión es real o es apenas una etiqueta. Ahí tenemos, por ejemplo, el propósito de la parábola nuevamente: mostrar la deformidad del corazón egocéntrico de estos líderes religiosos. Y por favor, no levantes tu dedito para acusar a estas personas sin recordar que esa parábola también es para nosotros. El sacerdote y el levita, cuando vieron a una persona herida, ni siquiera se pusieron a reflexionar si esa persona era judía como ellos o si ellos podrían hacer algo. No, pensaron primeramente en su propio bienestar, en diferentes cosas que podrían derivarse de atender a esa persona allí, y decidieron, seguir adelante. Alguien seguramente se ocuparía de esa persona herida, Dios mandaría un ángel seguramente, o algún tipo de razonamiento hicieron y se fueron. El egoísmo es la base, está en la base de cualquier pecado, y lo que el Señor nos quiere enseñar en toda su palabra, no solamente en esta parábola, es que la verdadera religión y la verdadera educación deben ocuparse de erradicar este sentimiento, esta actitud de la vida del cristiano. En el deseado de todas las gentes, Elena de White nos explica, específicamente en la página 460, que Jesús usó la parábola del buen samaritano para explicarnos cuál es la naturaleza de la verdadera religión. Por un lado, no concentrarse en sistemas, credos y ritos que sí forman parte quizás de la experiencia de la religión, pero no son el centro. Lo que sí debe quedar claro es que la verdadera religión, y estamos repitiendo mucho el concepto, pero quiero que te quede claro, consiste en actos de amor, en buscar el bien de los demás, en una bondad genuina, algo que sale del alma, del corazón realmente. La parábola del buen samaritano nos enseña quién es nuestro prójimo y qué significa amarle más que a nosotros mismos. Tenemos allí, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículos 32 y 33, la actitud del samaritano. Él se acerca, ve cuáles son las necesidades
situaciones y busca maneras de ayudar a esa persona. Todo verdadero hijo de Dios debería buscar a las personas que necesitan de Dios. Y no solamente en el plano espiritual, sino también en todas las demás áreas. Y no esperar a que las personas vengan a Él o vengan a ella. Ten en cuenta esto, por favor. Por otro lado, es importante recalcar lo que el samaritano no hizo. En ningún momento él se puso a filosofar y a pensar, a ver, esta persona, ¿será samaritana, será judía, será árabe? ¿De dónde será? ¿Compartiremos el mismo origen étnico? ¿Tendremos las mismas creencias? No, el samaritano vio a una persona que estaba sufriendo y se concentró en paliar esas necesidades allí en ese momento. La religión de Cristo es una religión que se manifestará en amor abnegado hacia los demás, no en etiquetas. Si esa no está siendo tu experiencia, entonces no es la religión de Jesús. Dar es parte de la naturaleza de Dios porque Dios es amor. El pecado puede ser que haya manchado todo lo que es la creación aquí en la tierra, pero no cambió en ningún modo lo que es la cultura del cielo. La naturaleza misma, a pesar de la entrada del pecado, nos da el ejemplo, ¿no?, de cómo cada elemento de esta creación da para después también recibir como un efecto secundario, digamos, y eso es lo que hace que toda la naturaleza continúe. Claro, en medio de todo esto existe sí algo que es egocéntrico, egoísta, y es el corazón humano. Ahora fíjate el ejemplo de Dios. Él no solo nos dio a su Hijo como préstamo, Él nos entregó a su Hijo. Es decir, por un lado tenés que el carácter de Dios no cambia, Él es constante y eternamente será igual, pero Él sí decide cambiar su misma naturaleza cuando vemos que Él, Dios, toma la forma humana, y de esa manera tenemos que 1/3 de la deidad actualmente tiene la naturaleza humana para mantener esta conexión con su creación. Esto es impresionante. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice que nosotros no solo deberíamos esforzarnos por entender un poco de lo que es el amor de Dios, sino que realmente deberíamos contemplarlo. ¿Te acordás de esta frase, ¿no?, de que somos formados a base de la contemplación? Ten en cuenta esto y contempla más el amor de Dios. La locura del amor de Dios radica en estas tres cosas. Por un lado nos da a su Hijo, cambia su naturaleza y adopta a la humanidad. Y hoy en día, a diferencia de los seres no caídos, nosotros podemos tener una experiencia única e inigualable con este Dios que nos creó, nos redimió, nos perdonó y también nos restaurará. Quiero terminar el resumen leyendo esta cita que está en El deseo de todas las gentes. Elena de Guay escribió allí en la página 16 que por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad, y por medio de su divinidad se aferró del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Te pregunto, ¿cómo está tu experiencia con el Señor? ¿Cuál es tu experiencia religiosa? ¿Estás concentrado simplemente en cumplir determinados rituales y estar dentro de un sistema? Ojo, entre paréntesis, no estoy diciendo que tenemos que ir en contra de la estructura y de la organización, porque en la casa de Dios todo se hace decentemente y con orden. Lo que estoy diciendo, y lo que dijo nuestra lección esta semana, es que no deberíamos conformarnos con simplemente asistir a un lugar, escuchar algo, cumplir con ciertos requisitos. La experiencia con Dios debe ser genuina y se manifiesta en un amor abnegado hacia Dios y también hacia nuestros prójimos. Que puedas aprovechar estas lecciones, puedas ponerlas en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente resto de jornada.